Estamos listos. Ya arranca el podcast de la Gandola Campesina con toda la historia musical de los que hacen vida en nuestro género. Póngase cómodo y sé parte de este proyecto. Hoy con nuestro invitado especial, Ciro Albarracín de los Alegres Parranderos. Su vida, su carrera, anécdotas y mucho más. Así comienza el podcast de la Gandola Campesina. Hola, ¿qué tal? Saludos, seguidores de la música campesina. Por acá, el Don Cornelio Ramírez, productor del espectáculo grande de Venezuela. Ahora con este nuevo proyecto, el podcast de la Gandola Campesina. ¿Y qué mejor manera de arrancarlo? Con uno de los grandes de nuestro género. Como siempre hemos hablado con nuestro evento, el peso pesado de la música campesina. Nada más y nada menos que mi amigo Ciro Albarracín, el de los Alegres Parranderos. ¿Qué tal, Ciro? Gran conversatorio que vamos a tener en este día maravilloso. Sí, Nerio, muchísimas gracias por la invitación a este programa, La Gandola Campesina, invitado por este proyecto que usted, Nerio, ha sido uno de los que han llevado la música campesina a otro nivel, con las agrupaciones que ya llevamos más de 25 años en esta carrera artística, tanto como las agrupaciones nuevas, las agrupaciones que vienen haciendo. Bueno, la idea es proyectar nuestra música campesina, Nerio, y usted qué mejor que la Gandola Campesina. Bueno, ya tenemos 11 años en este trayecto de la Gandola Campesina a lo largo y ancho de los Andes venezolanos. Pronto estaremos en la ciudad de Caracas. Bueno, en fin, trabajo tras trabajo apoyando las agrupaciones musicales. Ciro, vamos a hablar un poco para que la fanaticada conozca quién es Ciro Albarracín, de dónde viene Ciro Albarracín. Bueno, mi nombre es Ciro Albarracín, ¿no? Mucho gusto. De la agrupación Los Alegres Parranderos, que llevamos para 29 años de carrera artística. Yo nací en un pueblito del norte de Santander que se llama El Carmen de Nazaret. Y muy niño, de un año, me llevaron a Chinácota, y fue donde crecí, pero en la parte rural, ¿no, Nerio? Sí, señor. En la parte del campo, como a 3 horas de camino al pueblo, allá fue donde crecí. Y desde ahí, de los 6 años, 5 o 6 años de que empiezo a tener conocimiento, me gustó la música campesina, porque a mis padres y a mi familia, y esa era la música que se bailaba en los campos, me llamó la atención, y tuve gusto por la música campesina, y de ahí empezó, inclusive pues las primeras, que parece, esto hay que contarlo, ¿no? Claro. La primera guitarra que yo hice fue, en Colombia, una lata de sardina que son así, y de así. La que son ovaladas. Esa. Yo le colocaba un alambrito y una tablita, y eso da un sonido. O sea, al colocar el alambrito, ¡ting! Ajá. Entonces, yo le coloqué cuatro cuerditas y ya daban los tonos. ¡Ting, ting, ting! Me llamaba la atención. Ahí empezaba a cantar. Empecé ya a los 6, 7 años. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, eso hace yo nací en el 65, 72. En el 72. Sí, más o menos del año 72, 73. Ya en esa época yo ya había armado mi primera agrupación. Ajá. Allá en el campo, con unos señores que eran mayores que mi persona, pero ellos me acompañaban, yo punteaba la guitarra y cantaba. Porque resulta que yo aprendí a puntear la guitarra antes de aprenderme los tonos y aprender a acompañar, ¿no? Ya, claro. Y los señores me acompañaban, yo cantaba y punteaba la guitarra en esa época. De ahí arranqué la música. Ya luego, ya a los 15 años, grabé mi primer disco con una agrupación que se llama Los Laureles del Norte. Los Laureles del Norte. De Cúcuta, y mi amigo Josué Gil. Saludo a Josué Gil, que era el propietario de esta agrupación, por haberme dado la oportunidad. A esa de los 15 años yo grabé mis primeros discos. ¿Recibió usted el apoyo de su papá, de su mamá en ese tiempo? ¿O ellos, no, por ahí no se vaya, Ciro? Mi papá me apoyó muchísimo. ¿Sí? Mi papá me apoyó muchísimo desde que empecé la música, que fue desde muy niño. En esa época, bueno, la televisión era muy poco, ¿no? La televisión era la radio la que mandaba la parada en esa época. Había un programa en Caracol, pero el programa era a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Ahí era donde nos presentábamos todas las agrupaciones. O sea, esa emisora era como ir uno a Chuelas Estrella, un ejemplo, ¿no? Correcto. Y de ahí empezamos. Nos veníamos del campo al pueblo, que eran 3 horas de camino, o sea, a pie,
A la 1 de la mañana salía un camión lleno de apio, de verduras, hacia Cúcuta, y los músicos, los compañeros míos, nos venían más encima de los De los bultos bultos. para llegar a Cúcuta, y en la emisora Caracol, el locutor se llamaba Alonso Fernández, llama todavía, señor Alonso Fernández, y ahí, bueno, tocamos 2 o 3 canciones porque eran muchísimas las agrupaciones que nos Que se presentaban ahí. presentaron allí en Sí. ese momento, me imagino. Y bueno, desde ahí empezó lo que es la música campesina, Nelly. Epa, y Ciro, ¿y cómo era el tema de los toques? ¿Si les salían toques o cómo hacían? ¿O se presentaban de repente, me imagino, había una fiesta en la vereda, había una fiesta y no, vamos a llegar y tocamos allá? Sí. ¿O cómo hacían? En esa época, ese tiempo bonito, Nelly. Sí. Un ejemplo, se casaba la hija de don Juan, se casó la hija de don Juan, traigamos a Ciro Albarracín, ya en esa época ya tendría por ahí 10 años, Ok. tenía ya mi agrupación. Esa fiesta duraba 3 días más o menos, ¿no? Se llama fiesta de 3 días, comida, de todo, pero no había pago. Bueno. No había pago. No había pago. Ya el tiempo, ya, bueno, y así fue, así fuimos, o sea, la mayoría de músicos que son contemporáneos conmigo allá en el norte de Santander, así fue que empezamos, o sea, fiestas, pero no nada de... Claro, yo creo que la idea era darse a conocer. Y darnos a conocer y alegrarle la vida a las personas y de ver que pues la música campesina, el que la bailara era el campesino. Correcto. En esa época la música a las ciudades no llegaba, a los pueblos sí, pero a las ciudades no. Entonces, el campesino el que bailaba la música campesina, y eran fiestas, o sea, ahí no se oía más música de ninguna, y típico, ¿no? Sí. Sin sonido. Y fiestas buenísimas, y bueno, todos hemos pasado la mayoría de música hemos pasado por esta parte musical. ¿En qué momento llega Ciro y decide, bueno, ya no más acá con los de la vereda o con los del campo, sino decide ir a la ciudad? ¿En qué momento decide como comercializar la música? Porque llega un momento que, bueno, está bien, se mostraba en la fiesta, tocaban por gusto, tocaban por hobby, porque le nacía, pero llega un momento que empieza a economizar la música. Sí, se llegó el momento me dieron la oportunidad en la agrupación Los Laureles del Norte. Ok. Me dijo Josué Gil, Elías Soto, Gabriel Soto, Chucho Jerez, me acuerdo mucho de ellos. Y fue cuando ya grabé la primera porción. En esa época se grababa en cassettes, en Super Tamarindo con Alberto Mantilla. Y bueno, ya se empezó, ya empezamos a hacer toquecitos y cobraba poquito, pero se le daba algo al bolsillo, ¿no? Luego, ya después en el año 83, 84, nació el grupo Caliche, que Antonio y Jesús Castellón, nosotros los conocimos en todos esos programas. Participamos llamaba en Colombia, se llamaba Concurso de Murgas Campesinas. Era el nombre. Como había un festival campesino, era Murgas. Entonces nosotros presentábamos las Murgas y yo, bueno, mi persona participó una vez en un festival que quedé primero, en Chinacota. Ok. Y siempre quedaba en los primeros lugares. Y ahí, entre todas esas parrandas, todas esas rumbas de chaera de broma y los pueblos, la finca, las casas, distinguí a Jesús y a Antonio Castellón. Y ya después en el año 90, como en el 97, 87, entré yo a la agrupación Caliche. Bueno, Caliche, que es una de las agrupaciones más afamadas del género tropical bailable. Sí. ¿Quién no ha bailado con la música de Caliche? Bueno, usted tuvo la oportunidad entonces de estar allí con Caliche. 11 años duré con los muchachos. ¿Por qué no continuó con Caliche, Ciro? Bueno, yo le agradezco mucho también a Jesús y Antonio, que Dios los tenga en su santa gloria, excelentes personas, excelentes músicos, inclusive hicieron una marca con la música, sí, claro. Música bailable. La idea mía era tener mi propia empresa, como todo el mundo, o sea, de pronto alguien que llegó a una finca a trabajar de obrero, a tirar palas, saón, charapo, machete. Y la idea es yo también tengo derecho a tener una finca, claro. Un fundito, un conuco, algo. Y ese era el sueño mío, ya se me dio la oportunidad de grabar. Fue cuando grabé con Los Alegres Parranderos en el año 96. 96, hice la primera producción. Y nacieron Los Alegres Parranderos. ¿Cómo nacen Los Alegres Parranderos?
quién fue el de la idea? ¿O qué lo motivó a usted en ese momento a decir, bueno, llegó el momento de decirlo al Barrasí, tener su propia agrupación musical? Bueno, en esa época yo todavía era el acordista del grupo Caliche. Yo vivía en el barrio Marco Tulio, Ángel, ¿Casa en Cristóbal? Casa Cristóbal. En el barrio había unos músicos que Rodrigo, Román, uno que le decíamos de cariño Muñeca. Ok. Muñeca. Entonces ellos dijeron, no, que llegó un músico aquí al barrio a vivir, era en mi persona, Sí, ella alquilaba una casita ahí, y ellos llegaron un día y me dijeron, ¿usted toca guitarra? Le dije, sí, vamos a ensayar, me dijeron ellos. Y ensayamos, a mí pues siempre me ha gustado la música campesina, y ensayamos y entonces uno de ellos dice, vamos a un programa que se llama La Discoteca Mundial, Claro que sí. que conduce Ricardo García. Yo no distinguía a Ricardo García, fui más o menos en el 95, más o menos, 1995. Y ensayamos las canciones, me acuerdo que ensayamos Que siga la fiesta, La Velita Real, Martica. Recuérdeme, ¿en qué emisora se transmitía ese programa? Radio Táchira. Radio Táchira. Y Radio Táchira tenía una cuestión que se llamaba la onda corta. Sí, señor. Eso se oía en toda Colombia, se oía en muchos países. Y fuimos, le pedimos permiso a señor Ricardo, nos dejó tocar, después ya íbamos todos los domingos. Y de ahí pues la idea fue que las personas llamaban y preguntaban, ¿usted no venden música esa, cassette? Le digo, voy a grabar, a ver. Grabé la primera producción con el señor Abelardo Díaz por en el Potosí. Bueno, le cuento, Nerio, que eso se vendió como pan caliente, se vendía. Fue la locura, me imagino. Miles de cassettes, miles se vendían. Y de ahí empezó el éxito de Tabanero, de ahí prácticamente me salió un contrato para Santa Bárbara de Barinas, me acuerdo tanto. Me contrataron para unos carnavales que fueron 5 días. No, cuando yo fui, en La Plata. Pero esto es lo mío. Armé mi agrupación desde ahí, del 96-97. Instalado ya acá en San Cristóbal. Instalado ya en San Cristóbal y de ahí para acá, agradecido con Diosito, agradecido con todos los seguidores. Pues yo cuando empecé nunca pensé que Los Alegres Panderos era un nombre de tanto éxito, llegar tan lejos. Sí, sí. Y agradecido con todos los medios de comunicación, Helio, las radios que tienen programas. En esa época existían muy pocos programas. Sí, claro. Pero nosotros, los pioneros de las agrupaciones aquí, ya existía en esa época, existían ya los Serranitos. ¿Sí? A eso he iba. dicho. Entras a Caliche en ese momento, me imagino que es donde empieza a intercambiar entre Colombia y Venezuela. Y llega un momento que es cuando se instala acá en San Cristóbal, ¿cierto? Sí, ya me instalé todo acá. ¿Dejó su familia allá en Colombia? Todo, sí, todo. Se vino totalmente solo. Buscando, como decimos nosotros, buscando un sueño americano acá en Venezuela, y lo logré. De esa Venezuela próspera que todo el mundo quería apostar allí, ¿verdad? Sí, señor, porque de pronto hay personas que no saben, de pronto yo llegué, viví en el barrio de Las Margaritas, una señora que se llama Alba, el señor se llama Francisco, ellos me dieron una habitación, pero no tenían cama. Entonces me dieron una sábana. Y yo dormía en el piso, la pura sábana, yo tenía para ahí dormía, mientras que hice para comprarme un colchoncito y así. Y así fue teniendo sus cosas. Pero o sea, todo esto, todos los trabajos que yo pasé, todo con un sueño, con el sueño de ser grande en Venezuela. Yo el sueño mío era que me reconociera en todo el país. ¿Algún artista lo motivó para eso? Sí, medio. ¿Quién era El punto de referencia que me inspiró para cantar música campesina fue Ángel Villamizar, que yo lo tengo en su El maestro Ángel Villamizar, Los Serranitos. Ángel Villamizar. Ángel ya en esa época ya sonaba muchísimo en Colombia y aquí, y a mí me gustaba el estilo de Ángel. Yo montaba todas las canciones, las montaba para tocarlas en las presentaciones y en las radios. Y en ese tiempo que usted se instala acá en San Cristóbal, ¿había más agrupaciones acá en la ciudad? En ese tiempo se estaba formando la agrupación Los Chacaritos. Sí. Los muchachos de Suárez. Estaba Ender, Noel, Carlitos, Damián Contreras, Chucho García, Jesús García. Entonces ellos nos unimos, ellos trabajaron tiempo conmigo. Luego ya Ender, bueno, ya nos dividimos, él grabó con Los Chacaritos, yo ya había grabado con Los Alegres Parranderos. Okay. Y ya existíamos las dos agrupaciones. Luego ya
se formó la agrupación Los Conquistadores de Toledo, que también vienen. Carlos Rangel. Sí, Carlito Rangel. Y ya existía, los rancheritos existían. Los rancheritos. Ellos ya habían grabado, o sea, José Pérez grabó antes que mi persona. Sí. Ya habían grabado, yo conocía varios muchachos de ellos de esa época que como que fue el grupo que primero empezó a difundir la música campesina aquí. Luego salimos los Alegres Parranderos, están los Alegres del Merengazo también ¿Y cómo era la relación en ese tiempo con las agrupaciones? ¿Coincidían en toques, coincidían en eventos? ¿Cómo era esa relación entre esos grupos? Sí, no, es bonito, o sea, era bonito. Nosotros inclusive participábamos mucho en festivales, lo que en Colombia le decíamos murgas campesinas. Aquí el festival. Y participamos mucho en muchos festivales y conseguíamos con los muchachos de estos grupos y que todavía se mantienen. Ya hace 28 años, 29 años, y estas agrupaciones se mantienen vigentes. Sí. Un saludo para todos ellos y que sigamos unidos para que la música siga vigente. Pues. ¿De dónde viene el nombre de los Alegres Parranderos? Los Alegres Parranderos. No le terminé. En Colombia yo tenía la agrupación, allá se llamaba Los Parranderos. Ok. En Colombia. Yo tocaba allá cuando tocamos de parranda en parranda, que no se veía el billete verde, no se veía, pura. O sea, nos llevaron a las fiestas, era así, la comida y el resto. Y yo tenía, el grupo se llamaba Los Parranderos. Sí, sí. Cuando nosotros decidimos ir a Radio Táchira, al programa La Discoteca Mundial, había varios nombres. Yo le dije a los señores, yo tengo un nombre llamado Los Parranderos. Ese nombre creo que está bien. Pero le hacía falta algo al nombre. A ese parrandero. Sí, a ese parrandero le hacía falta algo. Entonces uno decía una cosa, otro decía otra. Y había un niño como de unos 8 años, y el niño dice, ¿y qué tal los Alegres? Los Alegres Parranderos. Y ese es el nombre. Por eso nos vimos para... ¿Y usted recuerda a ese niño, no? Sí, ahora ya está. No, claro. Sí, Carlitos, se llama Carlitos. Se llama Carlitos. Carlitos se llama. Y gracias a Carlitos también se debe esa fama de los Alegres Parranderos, sí, entonces. Pero como yo digo, Mario, o sea, uno sí con el sueño, pero uno de imaginarse que el nombre pues iba a ser reconocido a nivel del país, a nivel de Colombia, a nivel de hacer tantos seguidores. Y fue un nombre comercial, claro, Los Alegres Parranderos. Y todas las metas que tenía yo en esa época cuando dormía en el piso, cuando a veces tenía para comida, a veces no tenía, pero siempre a la mano de Dios, nunca me despegué de la mano de Dios. Y logré el sueño que yo tenía en mente, todo lo que yo tenía en mente con el sacrificio, haciendo todo de buena fe, ayudando a los amigos, haciendo todo, o sea, como se deben. Logré el éxito y logré todos los sueños que yo, o sea, que realmente cuando llegué a Colombia. A la fecha de hoy, Ciro, ¿valió la pena todo eso? Sí, valió la pena. Valió la pena porque un día, por lo menos el paso por Venevisión, a mí eso fue una bendición de Dios. Casi un año en este canal y ya después nos dieron oportunidad en los canales regionales, TVCT, también un saludo para mi amigo Carlitos, que fue, con Carlos de algo cómico. Claro, estaba en una tarima tocando y Carlos ya había dicho, bueno, estábamos en Venevisión, el programa de Qué Locura. Y él llega y me dice, sí, no se le media hacer un programa en mi canal. Entonces yo le digo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo empezamos? Y yo de televisión, pues nunca, ni nada de cámaras. Bueno, con lo que estamos haciendo hoy, que tenemos ya, 5 o 6 cámaras aquí grabando, y yo nunca. Entonces me dijo, vamos a hacer un piloto. Y lo hice y gustó, y empecé el programa ahí en TVCT con Jesús Méndez. Jesús Méndez. Saludos para Jesús Méndez, los grandes productores de género campesino, ¿no? Sí, señor. No solamente acá en Venezuela, sino también en Colombia. Colombia, y le grabó agrupaciones de Colombia. Son muchas las agrupaciones que están grabando con Jesucito. Y tuvimos el programa, de ahí pasamos a TRT, 11 años tuvimos el programa, se llamaba El Parrandón Campesino. Parrandón Campesino. Apoyando a todo el talento campesino, todos los grupos nuevos, pero más los talentos nuevos para impulsarlos ya en televisión, que fue un éxito espectacular el programa en televisión. ¿Cuál considera, Ciro, que
que fue el éxito musical que marcó esa fama de los alegres parranderos? Bueno, hay muchas canciones. En la primera producción que hice en el año 96, viene un tema que se llama Las dos camisas. ¿Eso fue grabado dónde? Eso fue grabado en los estudios de Manuel Barreto en Michelena, Michelena. que fue el señor Abelardo Díaz, que con Producciones Potosí. Esa canción, bueno, sonó mucho, sonó. Luego hicimos una canción que se llama Chelita, también viene en la misma producción. La canción tiene más o menos 28 años de grabada, que se ha convertido en un clásico de la música campesina. Luego hicimos una canción que se llama La Ranita Loca. Sonó también, bueno. Luego nos dio la oportunidad de grabar una canción, bueno, aquí en Venezuela la grabaron varias agrupaciones, el Zancudo Loco. El Zancudo Loco. Bueno, para mí creo que ha sido uno de los temas íconos de los alegres parranderos. Sí, sí, uno de los temas íconos, y aquí pues la grabaron como unas 5 o 6 agrupaciones, pero... Bueno, que por cierto, hubo una polémica con ese tema. Sí, el tema es mexicano. Es mexicano. Mexicano, sí, compositor. Claro. El autor original es de México. Aquí pues lo grabaron el tipo orquesta también, lo grabaron, sí. Bueno, varios campesinos. Y el de los Alegres Paralelos fue el que gustó por un video que le hicimos cómico, un video, como se dice, criollo, ¿no? Así es. En esa época, ya de la mano de Jesucito Méndez, que ya tiene ya más de 20 años con los Alegres Paralelos. Y bueno, después vino otra canción que se llama El Baile del Mono. El Baile del Mono. El Baile del Mono, que es la que tuvimos en Venevisión, ¿sí? En Venevisión, en Qué Locura. Hicimos una combinación, una fusión entre música campesina y reggaetón, con Tony Reggae. Con Tony Reggae. Sí, Tony Reggae venía de pegar un tema con Pastor López que se llama El Reggaetón con otro tumbado, creo que se llamaba. Está en pleno auge, Tony, allí en ese momento. Pegadísimo esa canción, y a nivel internacional, esa canción pegó. A nivel en Colombia sonó mucho, que en Venezuela, bueno, que fue algo novedoso, Pastor López grabar bailable con reggaetón. Tony me invita a que grabara, estábamos en una entrevista aquí en una radio, y él me dice, Ciro, ¿se atreve a grabar una canción conmigo? Igualitico como cuando me invitaron para la televisión. ¿Qué hay que hacer? Claro. La hicimos, la grabamos, se convirtió en otro éxito, que con esa canción fue que entramos a Venevisión. Ahora, ha recorrido toda Venezuela, ha hecho giras por toda Venezuela, sobre todo una gira muy importante en el oriente del país. ¿Cómo fue esa experiencia allá en el oriente? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de música campesina, cuando hablamos de esta música de los campos, pues uno refiere a los Andes venezolanos, hablamos de Trujillo, hablamos de Mérida, hablamos acá del Táchira, inclusive hasta de Barinas. Pero ya hablar para el otro lado de Venezuela, el oriente del país, ¿cómo entra la música campesina allí? Sí, al otro lado bueno, el oriente entró el tema, el Zancudo fue varios temas, sí. La Ranita Loca también. Fue cuando se salió una gira, estuvimos como 9 meses por todo el país, y entre esa gira nos llevaron a Oriente. En Oriente estuvimos una temporada de más o menos 4 o 5 meses en Oriente, que de aquí del Táchira, pero creo que es la única agrupación que ha llegado a Oriente. Allá te dan mucho con los originales, Nerio. Los originales de Mejía. Ellos sí eran el maestro Hernando Ramírez, sí. Y cuando eso estaba todavía Memín. Ellos pegaron mucho en Oriente, y nosotros pues tuvimos la bendición también, Nerio, de llegar a Oriente con la música campesina, y inclusive partes donde la gente nunca había oído música campesina, no sabía que era música campesina, y así la fuimos difundiendo, fuimos inyectando la música campesina a la gente, así poco a poco, hasta que bueno, se entró en el gusto de la persona, y hoy en día pues... ¿Usted considera que al pasar de todos estos años la música campesina ha evolucionado o se quedó estancada en el pasado? No, la música campesina ha evolucionado, digo que al 100%. No es la misma música que se tocaba hace años. Cuando yo estaba empezando la música, había unas agrupaciones que fueron las como digo yo, como las de en Colombia, las pioneras, que fueron los Alegres del Guavio, los Hermanos Galindo, los Alegres Cordillera. Ya existía el maestro Velosa cuando pegó la cucharita, que bueno.
Hoy en día la música campesina ha dado giro. Un giro porque ya han salido artistas, hablamos de una agrupación que, bueno, primero tenemos que agradecerle al maestro Jorge Velosa, que fue el que sembró la semillita de la música carranguera, la infundió en toda Colombia, en diferentes países. Salieron muchas agrupaciones, pero vino una agrupación que le dio otro nivel a a la música carranguera, que fueron los Doctores de la Carranga. Ajá, pero según lo que usted me está diciendo, me está dando a entender que arranca la música carranguera y de la carranga proviene la música campesina de Venezuela. ¿O ya existía Sí, la música campesina aquí como tal? la música, o sea, la música campesina en sí viene de Colombia. O sea, las raíces de la música campesina viene de Colombia. Ya después que nosotros, la agrupación de aquí, sí, pues yo vengo de Colombia también. Claro. Ángel Villamizar también viene de Colombia, los muchachos son de la Mercedes. Y fue cuando ya empezaron a hacer las agrupaciones aquí, por lo menos en Tamarindo, una cantidad de agrupaciones muy buenas. Pero sí, en sí, la música campesina, y bueno, es casi lo mismo, la campesina y la carranga, lo que diferencia la guitarra, el requinto, pero las raíces son de Colombia. Campesino nato. Sí. Y hoy día sí ha evolucionado porque uno ya ve agrupaciones que son bandas, como hablaba usted estos días, sí, en una entrevista con Alejandrito, con Adrián, que ya, y qué bonito, o sea, ya hay ver un grupo de música campesina con batería eléctrica, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, toda esa cantidad de instrumentos, sin salirse de la línea, ¿no? Del gusto de la Sí, música claro, campesina. del estilo como tal. Entonces sí ha evolucionado y ahorita que vemos que Heredero le abrió las puertas internacionalmente a la música campesina, eso para nosotros es un Ya orgullo. vamos a tocar el tema de Heredero. Mira, Ciro, y en el momento de cuando usted decide grabar en Tamarindo, con Alberto Mantilla y con todo ese equipo, ¿era la productora que estaba de moda en ese momento o había muchas más productoras? No, eso también ¿O cómo se manejó eso allí? también fue otra experiencia muy bonita, también lo de Super Tamarindo, porque era el sello lo máximo que existía allí. Sí, eso fue como cuando se me dio la oportunidad de ir a Venevisión, era ya estar en Venevisión, ya como me decían los productores, usted está aquí, usted está allá, coronado, mejor dicho. El sueño mío era grabar en Super Tamarindo, era donde grababan ya, ahí hay una cantidad de grupos, ya ahí que grababan, y el que grababa en Tamarindo, o sea... ¿Era como un éxito asegurado? Sí, como un éxito asegurado, sí. Tenía su mérito grabar en Super Tamarindo. Claro. Yo ya había hecho unas 5 producciones con señora Belardo Díaz, por el Potosí, y ya, bueno, hablamos con Alberto Mantilla, hicimos la primera, y un éxito total. Con Alberto Mantilla hice unas 5 o 6 producciones, y ahí, bueno, pues nos dimos a conocer también a nivel del país y a nivel de fuera del país, porque ya era un sello reconocido, como un ejemplo Colombia Codisco, claro, de Fuentes, así era. Ahora, pero si usted me está diciendo eso, que gracias también a Tamarindo, luego de ese crecimiento con Abelardo, luego pasan a Tamarindo, que era lo que como que catapultaba las agrupaciones allí en el nivel, ¿por qué dejó de grabar en Tamarindo? Bueno, ya cuando ya me retiré de Super Tamarindo, que quiero dar las gracias también al señor Luis Alberto Mantilla, que a él le debemos mucho todas las agrupaciones de música campesina, porque ha sido uno de los como un embajador, una persona que también lleva la música, él no es músico, pero lleva la música campesina en la sangre, un difusor número uno, y lo que él decía era, él inclusive a mí me dijo, cuando empecé a grabar, en esa época estaba pegado al vallenato, trae moda el vallenato acá en Venezuela. Y el mío Ciro se va a acordar de mí, ustedes también van a estar de moda como están de moda los grupos vallenatos. Y así fue, o sea, así fue, la música campesina se pegó en el país. Ya cuando Jesús Méndez fundó su estudio, ya empecé a grabar con Jesucito. Pero Jesús ya tocaba con los Alegres Parranderos. En la última producción que hicimos, en las últimas, ya estaba Jesús conmigo. Ya Jesús ya había empezado con los Alegres Parranderos. Inclusive fue conmigo, viajó a Tamarindo y grabó. Ya estaba recién trabajando la agrupación, pero sí estuvo grabando conmigo en los estudios de... Hagamos un paréntesis antes de cambiar el tema de Tamarindo. Hay un personaje también muy importante, creo que ayudó mucho al crecimiento de todas estas agrupaciones que grabaron en Tamarindo y bueno, me imagino que también de los Alegres Parranderos como es el Chiri Vergel.
El Chile Vergel yo creo que ese es como el cerebro de la música campesina en Tamarindo, porque cuando Ángel Villamizar empezó a grabar, bueno, todas las agrupaciones que grababan allá, el Chile le decimos nosotros, el Chile como lo distingue todo el mundo, ese era el que creaba el toquecito, como cuando usted hacía un hervido. El toque mágico. Le da el toque mágico con los aliños, ese era el que alineaba la música campesina. Y uno llevaba una idea y de pronto le decía, hagamos esto así, hagámoslo así. O sea, La perfeccionaba. Sí. Entonces, y lo que él era una persona muy creativa. Chiribico era una persona, o sea, y aparte que es un excelente músico, y lo que se hacía, esos trabajos quedaban excelentes, gracias al Chile Al Vergel. Chile. Sí, Creo que era como que la llave perfecta ahí con Alberto Mantilla, en ese tiempo ahí con Super Tamarindo, ¿no? Sí, sí, era el ingeniero de sonido de Super Tamarindo y era el que se encargaba de que esas producciones salieran impecables, era el Chile Vergel. Avanza el tiempo, sale de Super Tamarindo, Jesús Méndez abre sus estudios, hacen una buena llave ahora Ciro Albarracín y Jesús Méndez. Sí, bueno, los muchachos también llegaron al grupo en el 2005, fue la primera presentación que estuvimos en la elección de la reina, que fue en la Plaza de Toro. Se hizo una presentación con que cada grupo le cantaba una canción, dos canciones a las candidatas. Okay. Estuvimos con los Chacaritos, un grupo que llamaba los Aguamieleros, pero fuimos tres grupos. Desde esa época ya eso se empezó con los Alegres Paranderos, con su hermano Joseito, que ya tiene. Como se vende, claro. Hoy día, bueno, ya tienen ya para 20 años conmigo, y Jesús ya venía con ese don que yo le dio a Jesús, de el oído que tiene ese muchacho para la música, y un gran ingeniero de sonido. Ya formó su estudio, ya empezamos a grabar con Jesús. Y bueno. ¿Fue la primera agrupación que grabó con Jesús? Me imagino. Sí, sí era la primera, sí. Porque ahí fue para probar el sonido. Yo me imagino. Sí, sí. Bueno, venga, vecino, grabe aquí, vamos a ver cómo queda esto. Jesús decía, vamos a armar el estudio para. La idea era para grabar nosotros solos. Claro. Para grabar los aires parranderos. Ya vino otra agrupación, sea, le gustó el sonido, ya empezaron a llegar las agrupaciones. Y ya, bueno, ya empezó Jesús a hacer videos, se emitió no, se expandió también en el mundo ahí. Sí, y gracias hoy en día, gracias a Jesús, cuántos éxitos nos se han grabado ahí en Jesús Méndez Producciones. Sí, señor. Bueno, saludos, Jesucito, y a todo ese equipo de trabajo y que cada día pues va creciendo, ¿no? Porque fíjese, arrancó con los Alegres Parranderos, vinieron llegando grupos y grupos y grupos, y ahora, hoy en día, viaja a Colombia a grabar grupos. Sí, la pasa en Bucaramanga, Boyacá, Norte, Santander. Él va y les graba los grupos de allá, ¿no? Se lleva su computadora, lo que necesite, y va y le graba a las agrupaciones. Y excelente sonido, los grupos muy contentos con el trabajo que hace Jesús Méndez. Ahora hablemos de la parte de los medios de comunicación, Ciro, porque es que es muy importante, que usted decía al comienzo, de que solamente se escuchaba ese tipo de música por allá en las radios. Hoy en día usted considera que ha recibido el apoyo que necesita la música campesina de parte de los medios. Vamos a hablar de la radio como tal. ¿La radio en verdad ha apoyado a la música campesina? ¿Usted considera que sí? Sí. ¿O le hace falta o qué? Sí, hemos recibido un apoyo de las emisoras, gracias a Dios. Un ejemplo, usted, Nerio, que ya lleva ya una cantidad de años, que también lleva la música en la sangre desde que empezó en la radio. A otra persona que nosotros le debemos mucho es a Ricardo García, que fue el primer locutor que dio la oportunidad, y Ricardo se mantiene vigente en sus programas, claro, y todavía promocionando la música campesina. Pero sí se necesita, creo que más apoyo. Hay emisoras que no promocionan la música campesina y saben que a la gente, que al pueblo le gusta. O sea, donde hay un programa de música campesina, o sea, los radios, uno va por lo menos a Rafael de Cordero, va para San Josecito, Santana. Uno oye en los radios el programa de música campesina. Sí. O sea, que tiene una. Que llega al público. Llega al público. Pero la mayoría de emisoras promocionan, nos han promocionado y les agradezco, pero creo que hace falta más apoyo todavía en lo que son las radios, ¿no? Bueno, Ricardo García, quiero salvarlo, por cierto, al licenciado, siempre lo hemos dicho en cualquier sitio, para nosotros un maestro y le debemos respeto, le debemos honor, porque son años de trayectoria de Ricardo
estar allí apoyando la música campesina. Sí, Y como Ricardo, también muchos locutores que han incursionado bueno, los Alegres Panaderos son 28, 29 años y nosotros, por ejemplo, empezamos a visitar a Ricardo como en el 90 en el 94, por ahí, más o menos. Empezamos a ir a la radio. No, es que tiene años. Pues, Sí, es más, él lo sabe. Ahora cuando nos vea, se va a acordar. Un día estaba con Ricardo y llegó una señora ya mayor y dijo, ay, yo lo escuchaba desde que yo era niña, imagínense. Yo me quedé así como sorprendido, ¿no? Pero bueno. Empezamos muy niño esto. Sí, señor. No, y así creo que se ha expandido. Creo que muy poco, pero lo ha hecho a nivel de Venezuela, ¿no? A nivel de Venezuela, sí. Y a otra persona también que este programa pues, es el de la gandola campesina. Aquí se habla de música campesina, de grupos campesinos, de género campesino, lo que es la carranga, todo lo que se trata de música agropecuaria, dice allá en Colombia. Agropecuaria, una señora que juega, también le debió mucho a la señora Aminta Castro. Aminta Castro. Un saludo a la señora Aminta Castro. Todavía me llamó. Sí. Todavía me llamó. Inclusive el sábado me llamó. Saludos, señora Aminta. Gracias por ese apoyo. Y sigue en la radio. Sigue todavía. Qué alegría saber eso, que la señora Minta sigue en la radio. Tuve la oportunidad de conocerla en San Simón hace tiempo en un festival. Compartimos allí siendo jurado en un festival. Nombraron como por lo menos también de la nueva era como Vladimir Castañeda, Orlando Sánchez también acá en San Orlando Sánchez, Ronnie Roa también en su emisora. En Socopó. Nuestro gran amigo, bueno, Alirio Mora creo que viene también de la trayectoria de Ricardo, ¿no? Sí, más o menos. Yo le grabé una canción a Alirio para el programa. Ya la canción tiene como 25, 24 años. Bueno, fíjate que Alirio en su programa La Revista Campesina y ahora tiene su espectáculo. Creo que son 25 años que cumple. Algo más. Más, ¿no? Sí. Bueno, 26, 27. Okay, bueno. Son más de 20 años de trayectoria de Alirio con su espectáculo de La Revista Campesina y he escuchado la canción que usted le hizo honor a ese programa. Porque el programa nació con esa canción, nació con esa canción y se volvió un himno allá en Socopó y todo, que dice: la revista campesina ha llegado y se quedó, como le gusta a mi gente y al pueblo de Socopó. Esa es la de Socopó, que por cierto también es tierra donde abundan los chácaros, ¿no? Sí, Socopó está poblado de chácaros y muchos paisanos colombianos. Sí. Zona ganadera, zona de madera, zona de gente trabajadora, gente buena y gente que le gusta la música campesina. Pero un evento en Socopó. No, eso es, y más si es de la mano de Alirio. Sí. Ahora hablemos un poco de esa parte que la gente a veces también confunde, porque no sé si es por la relación que tienes con Jesús Méndez. Mucha gente cree que sí lo es de pregonero. Sí. Inclusive en ello, cuando estuvimos en Oriente, cuando viajamos al centro de lo que es Caracas, de luego Oriente, o sea, para ellos yo soy chácaro, o sea, para ellos yo soy de pregonero porque, ¿y por qué piensan ellos que yo soy de pregonero? Porque yo le grabo muchas canciones a pregonero. El motivo de hacerle canciones bonitas a pregonero fue que el primer evento que se hizo con los Alegres Parranderos fue en Pregonero, fue la primera vez que yo vi que la gente pagaba entrada para ir a ver los Alegres Parranderos. Un llenazo espectacular se llama el Club Municipal, donde ahora es el terminal. El terminal de Pregonero. Me acuerdo, fuimos con Ender, con Noel, bueno, todos esos muchachos. Ellos son de Pregonero. Estaba Pedro Soto, que ya había hecho la producción también, Pedro Soto, linda pregonereña, y otra agrupación de juez. Una canción que por cierto retumbó muy bien. Sí, la pregonereña, ¿no? Y en esa canción, esa producción de Pedro Soto, yo le hice casi el arreglo a todas las canciones, le puse la guitarra a Pedrito, gran músico y hoy locutor también allá en Pregonero. Sí, señor, saludo a la gente de Uribantina. Eso, saludo para todos mis amigos de Pregonero. Y de ahí nació el cariño por la gente de Pregonero, y yo creo que allá no hay una persona que no sea fanático de Ciro Albarracín. La última es que me quedé sorprendido de ver los niños, todo el mundo como adoran la música de los Alegres Parranderos, y de eso la gente piensa que yo soy de pregonero. Yo le decía así, sí, yo soy de pregonero. No, y hay que también destacar algo, sí, que usted ha logrado también dentro de la fanaticada del género,
posesionarse como ese ícono. Cuando se habla de música campesina, bueno, relacionan de una vez a los alegres parranderos, siempre lo hemos comentado, bueno, Ciro es un personaje dentro del género, Ciro a veces que compartimos por allí a diario, uno se queda impresionado la cantidad de personas que le piden fotos, la cantidad de personas que lo saludan en la calle, ¿no? Sí, eso es, yo, para mí, eso es una bendición de Dios, Nerio. Sí. Y gracias a Diosito y la música también es un don. Yo le doy gracias a Dios por este don tan bonito. Dicen que es el carisma de la persona, ¿no? Pero hemos tenido esa gran bendición de que cuando vamos a un evento, a un espectáculo, yo creo que casi todas las personas se toman fotos con Ciro Albarracín, que soy yo mismo. Así Me mismo tomo es. fotos con Ciro. Y uno va a la calle, inclusive hoy estamos en un establecimiento, uno se da cuenta que todos los que habían ahí, o sea, yo nunca los había visto, ellos sí se acercan, me saludan, eso es bonito. Y todo se debe, Nerio, a la humildad, manejar muy bien la humildad, ser tratable con la gente, ser buena gente. Yo soy una persona que me he dedicado en los últimos años a hacer obras benéficas para ayudar a personas con enfermedades, para medicinas, me he dedicado a eso, siempre y cuando esté desocupado. Y como que yo lo he hecho como para una forma de pagar a ellos todo lo que Dios me ha dado, porque todo lo que soy se lo debo a la música y a este hermoso país que se llama Venezuela. Bueno, ahora sí vamos a cambiar de plano, porque ahora sí vamos a tocar el tema que es lo que está revolucionando ahorita hoy en día. Hablábamos de la carranga en Colombia, hablábamos de la música campesina acá en Venezuela. Hay un fenómeno en estos momentos, sí, como para nadie es un secreto, como el heredero. Sí, señor. Proveniente de todas esas raíces del maestro Velosa, proveniente del trabajo que ha hecho por muchos años los doctores de la carranga y muchas agrupaciones musicales allá en Colombia. Revuela la carranga tanto que también se posiciona acá en Venezuela. Sí, señor. ¿Qué pasa en Venezuela, para usted como artista? ¿Por qué la música campesina no ha llegado a ese revuelo que llegó la carranga en Colombia? ¿Qué cree usted que pasa allí o qué cree usted que hace falta allí? Yo paso porque aquí hay muy buenas agrupaciones, Sí, excelentes sin duda agrupaciones. Pero yo creo que las agrupaciones en Colombia como que nos están dando una enseñanza que ellos son muy unidos, Nerio. Sí, señor. Son muy unidos. Yo veo todas estas agrupaciones, inclusive Carlos Rodríguez, ¿verdad? Que ellos son muy amigos míos, los doctores de la carranga, que no tiene que ser agradecido y, o sea, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Todas estas agrupaciones hay que respetarlas, sentir respeto y reconocer el trabajo que ellos han hecho, porque a ellos pegar, ahí vamos nosotros, todos los que hacemos música carranguera y música campesina. Tal cual. Y la carranga en Colombia es uno de los, o sea, prácticamente está de moda, casi tumbó todos los géneros, donde ya ninguna feria, ningún espectáculo, por grande que sea, hay una agrupación de música carranguera. Y el trabajo que ha venido haciendo, lo que hizo el maestro Velosa, lo que hicieron los doctores, que ha hecho tantas agrupaciones en Colombia, lo que está haciendo Heredero, eso es bellísimo para la música campesina. Y Heredero se tomó en cuenta mucho el campesino, Neri. Sí, señor. El campesino. O sea, porque todas las canciones de él hablan del campo, de lo cotidiano del campo, como las vivencias. Las vivencias del campo. Sí. Era prácticamente también lo que decía mucho nuestro amigo Carlos Rodríguez de los doctores, que las canciones de ellos son las vivencias en los campos, en la vereda. Lo que ellos viven del día a día y de ahí es donde venían las letras que él inspiraba, ¿no? Sí, y son letras que, yo decía, a mí una letra que no necesitan de grabarle doble sentido ni nada, sino hablan del campesino, hablan del asadón, hablan del arado, del molino, del maíz, de todo lo del campo, que hay que madrugar, que las vacas, que las ovejas, de todo eso se trata la música carranguera, vivencias. Y al pueblo y a los seguidores les gusta las letras y Carlos Rodríguez me decía una oportunidad, el ritmo de la música, lo alegre que es la música carranguera y la música campesina. Claro. Eso es la música, se levantan a cualquiera en cualquier parte, o sea, para una rumba. Fíjate que hace poco en Colombia hicieron ese famoso Carranga Fest. Sí, lo vi, Nerio. Reunir en un mismo escenario Heredero, los Titanes de la Carranga, Willy, Carranga Kids, los Carramones, que por decir algunas de las agrupaciones que están ahorita en el top, ya que la carranga está de moda. ¿Por qué no hacer eso acá en Venezuela?
Acá se puede, nosotros, o sea, usted que es un empresario, productor, locutor, eh, nosotros, que uno ya conoce mucho este género, nosotros podemos hacer eso con la ayuda de las agrupaciones y con la ayuda de los medios de comunicación. Y ahora tenemos algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, mucho, Nerio, las redes sociales. Las redes sociales. Que eso es algo que cuando nosotros empezamos no había redes sociales. Nosotros pegamos, gracias a Dios, esa época, pero ahorita está la ayuda de las redes sociales. Y si nosotros nos ponemos, digamos, las agrupaciones como unirnos más, o sea, de pronto hacer una reunión, todas las agrupaciones, las más grandes, o sea, todos, se puede hacer lo que hicieron en Bucaramanga. Qué bonito eso. Dámosle un esto ahí, un freno de mano. ¿Por qué le voy a decir esto? Y ojalá que cuando las agrupaciones tengan la oportunidad de ver este podcast, pues lo piensen. ¿Usted considera que por lo menos, indiferentemente que sea el Dogor de la Gandola Campesina, sea una Lidio Mora con la surrealista campesina, sea un Ricardo García que también ha hecho eventos y que también ha estado en el mundo de los eventos, o un Nachito el Merideño de Caracas también que hace eventos, o por decir a aquellos productores que también hay en Mérida que hacen también esos grandes eventos, un Vladimir Castañeda con su Tsunami Campesino? Cualquiera de nosotros como personajes, como productores, como empresarios de eventos, ¿usted considera que si le hacemos el llamado a esas agrupaciones importantes de los Andes, por lo menos, por incluir algunas, Alegres Parranderos, por hablar acá de San Cristóbal, Alegres Parranderos, Rancheritos, los Alegres Merengazos, los Chacaritos, por hablar de Mérida, un Son Sureño, un Eminente, un Novato, un Serranitos? ¿Usted considera que si le hacemos el llamado a esas agrupaciones y vamos a regalarle una fiesta a Venezuela, vamos a promocionar la música campesina con un evento, así como el Carranga Fest que se hizo allá en Colombia, hacerlo en Venezuela? ¿Usted considera que hoy en día, como está todo y como está la situación dentro de las agrupaciones musicales que hacemos bien en Venezuela o que hacen vida, usted cree que aceptaría? Yo creo que sí, Nerio. ¿Usted aceptaría? Yo de una, o sea, me encargaría como de ser el que da el primer paso. El primer paso, como el que siembra la primera semilla. Hacer el llamado a las agrupaciones, ya por medio de este programa de la Gandola Campesina, que yo sé que este es el primer programa que se graba, y le doy gracias a Nerio por la invitación y por ser el primero en abrir las puertas de este gran programa, que yo sé que se va a convertir en un éxito espectacular, porque aquí van a pasar los grandes artistas de la música campesina. No, y fíjate que aquí vamos a tener, este proyecto arranca bonito, porque vamos a tener agrupaciones musicales, vamos a tener difusores del género campesino, sí, señor, ¿verdad? Vamos a tener también productores de este género. Todo lo que tenga que ver con música campesina va a estar acá y lo vamos a estar difundiendo. Sí, eso se trata. De eso se trata. Ahora, hablemos la realidad que hay, que falta esa unión. Yo considero que falta esa unión de ir más allá de que cada grupo busque sus propios intereses. O sea, de decir, bueno, vamos a unirnos y vamos a sacar la música. ¿Por qué la música campesina a veces no suena en diferentes emisoras? ¿Por qué la música campesina a veces no recibe el apoyo como tal? Siento que es esa falta de unión que hay entre las agrupaciones. Sí, hace falta eso, y por eso le digo que los grupos colombianos nos están dando un ejemplo a nosotros. Una lección, porque ellos son muy unidos. Inclusive las colaboraciones, eso es muy bonito, porque en un grupo como que tal cual, si lleva al otro, se ayuda, para es que aquí pudiéramos ir con todos los grupos. Yo lo he hecho aquí, hice uno con los Chacaritos, con Juan Carlos Tarazona, con Tony Reggae, con Alejandrito también hice una canción, pero sería bueno hacerlo todos los grupos. Y volvemos al tema del evento el que se hizo en Bucaramanga para hacerlo aquí. Ajá. Ese evento se puede hacer en Caracas, un ejemplo. Por ejemplo. Caracas, que hay una cantidad de seguidores de la música campesina. Pero hacer el llamado a las agrupaciones, así sea una de cada estado, y hacer ese evento en la Gran Caracas, para que ustedes se den cuenta el realce que va a tener la música campesina. Ojalá y algún día existiera eso de que se pudieran unir, no sé, 5 o 6 importantes agrupaciones de Venezuela. Ojalá y se pudiera unir también
los difusores del género campesino también. También sí. O sea, sí, hacer un trabajo mancomunado para lograr eso. con los locutores que le han dado realce a la música campesina, los que hemos nombrado en este programa, y bueno, Sí. los que no nombramos, igualito el saludo para ellos, pero sería bueno, o sea, locutores, productores, empresarios, uninos, vamos a comprometernos a hacer este proyecto, Nelly, que todo hay que hacerlo y en el nombre Así de es. Dios, pegadito de la mano de Dios, le vamos a hacer el llamado a las agrupaciones que ya tienen una trayectoria grande acá en Venezuela, vamos a unirnos para hacer un evento parecido al de Bucaramanga, porque ahí estuvieron los grandes. Claro, por Y eso supuesto. es un éxito Rotundo. rotundo. Y ojalá Dios... Y fíjate, algo muy importante, Ciro, que ahí no ganó Heredero, que ahí no ganó los Carramones, que ahí no ganó... Ganó el Carrasquilla, género. no, ganó fue el género. ganó el género, sí señor. Ganó la carranga. Ganó la carranga. Y es por eso que creo que la carranga está allí posicionada donde debe estar por todo ese trabajo que están haciendo. Están haciendo, y un trabajo ya de etiqueta, Neri. De etiqueta. Claro, le está dando otro nivel. Buen sonido, Sí. las instalaciones, llevar otro tipo de público a los eventos, porque yo estuve en un evento en la Sorata, en la feria que usted estuvo ahí, donde vimos público diferente, que nunca lo habíamos visto en el Que evento, nunca, eso lo comentaba yo ese día. Sí, pero señor. le gusta la música campesina. Exacto. Y tenemos que motivar a la nueva generación, por lo menos los alegres parranderos, a los alegres parranderos tenemos seguidores, niños, muchísimo. Que yo vi muchos eventos a las escuelitas, Sí. pero motivar a la juventud, ¿Qué opina así como usted de la nueva generación de la música campesina? Nerio, le cuento que esos muchachos que vienen nuevos, lo comentaba en un evento que estuve en Navajal el sábado, de que esos muchachos vienen con toda, Nerio. Vienen con toda, excelentes músicos, vienen, o sea, con nuevas ideas. Ellos se meten al internet, miran este grupo, miran aquel, miran otro género, miran otros ritmos de música, otros estilos para llevarlo a la música campesina. Por lo menos yo admiro mucho los Carramones, muchachos jovencitos. Entonces, porque como son jóvenes, entonces los jóvenes los siguen allí porque son jóvenes. Están los Titanes, que son otros unos niños prácticamente. Unos niños que son carrangaquís, que eso los admiro siempre, esos niños al 100% como tocan esa carranga y ya parecen adultos en las tarimas. Y así por el estilo. O sea, la nueva generación le vino a dar otro nivel a la música campesina y eso es muy, muy, muy bueno. O sea, que eso es parte de la evolución de la que estamos Parte de la hablando. evolución y todo eso es lo que tenemos que rescatar en el proyecto que nació hoy aquí en este programa de la Gandola Campesina, en hacer este evento. Si Dios nos da licencia, lo vamos a hacer en Caracas y ojalá yo logremos la transmisión de canales nacionales que se puede también. Esa es otra. Sí. ¿Por qué la música campesina no se establece como tal en un canal de televisión nacional? Hace falta aquí, y mientras Colombia sí. Colombia, ya no es que estemos defendiendo los grupos de Colombia. No, pero es que es una referencia de qué hacer para nosotros llegar a ese nivel. Una Hay que referencia, lograrlo, por lo menos. Cuando entra la locura de Heredero, usted lo vio los importantes canales de televisión. Sí, señor. Y en los programas más importantes de Caracol y RCN. Y tal cual. Y de eso se trata, porque de pronto una persona, un ejemplo, Heredero, nadie sabe quién es Heredero. Ay, está en RCN en el programa de la mañana, ay, mira, y la canción coqueta, dice, y ese tal. De eso se trata, o sea, tomar nosotros como punto de referencia lo que están haciendo en el hermano país, nosotros lo podemos hacer aquí. Claro. Pero primero que todo necesitamos el apoyo de las agrupaciones. Sí, porque si ellos no están de acuerdo, claro. Porque si no está a la disposición del grupo, dejarse ayudar. Sí, y en este caso tenemos que como dejar un poquito el ego, no, que me pagan tanto, yo voy, ¿no? En este caso tenemos que unirnos para hacer este evento para que... Yo voy a hacer una palabra y tal vez va a caer pesado, pero hay que dejar de ser peseteros. Ser más positivos. Creo que no voy a ofender a nadie, pero esa es la palabra que hay que usar, porque de verdad se lo digo, sí, aquí hay muchos grupos que si no hay billete por medio, no dan un paso. Y entonces ahí está el detalle, Nerio, porque si no dan el paso, pues no se queda ahí, se queda estancado. Entonces, ese paso hay que darlo y todo. Yo creo, Nerio, que sí se logra.
hay que hablar con los directores de las agrupaciones, presentarles el proyecto, y yo sé que a todo el mundo, a todos nos conviene. Porque lo que dice usted, ¿qué pasó en Colombia, en Bucaramanga? ¿Quién ganó? El género. ¿Quién El ganó? género El como tal. género. Entonces, ya se hace en Caracas, después ya lo hacemos en Mérida, después lo hacemos en Cristal, después, ¿quién quita que lo hagamos en Colombia? También uno no sabe, porque en Colombia, las agrupaciones de aquí suenan mucho ya en Colombia. Hay agrupaciones que están aquí estabilizados y de pronto ellos no lo saben, que ya suenan, uno como la pasa allá en Colombia, uno oye la radio, oye, y sería bueno también hacerlo en Colombia con grupos de aquí de Venezuela. ¿Usted considera que, hablando de la parte nacional, de la parte de Venezuela, por lo menos, te voy a poner un ejemplo, Ciro, los grupos de Táchira suenan en las emisoras de Mérida? Bueno, yo creo que sí. Yo, Los grupos de Mérida suenan en las emisoras de Táchira. ahí nos llevamos al detalle. ¿Qué dice usted? Habría que averiguar Sí. eso, ¿verdad? Y nosotros, ¿Qué tipo de grupo por lo menos suena en Caracas? Si hay el apoyo de todos los grupos que existen en Venezuela. en Caracas, bueno, en Caracas hay un locutor, está Jorge, Forbelandia, saludos por cierto. Nachito el Mireño, Sí, está señor. Maimbrina, Bebrín Vargas también. ellos sí lo veo que promuevan Tahuancito, todos los Juan grupos. también hay en Caracas. Yo sí lo veo que promueven los grupos de todo el país. Entonces ellos promocionan mucho lo del estado Trujillo, Cojedes, Boconó, esa parte Boconó, allá. toda Sí. esa parte, lo mismo, esa cantidad de grupos. Aunque yo creo que Caracas pasa algo muy particular y es porque ahí se centra toda esa fanaticada, que en Caracas vive mucha gente de Trujillo, mucha gente de Táchira, mucha gente de Barinas, mucha gente de Mérida. Sí, Entonces, creo que es como el punto de concentración de la música campesina en Caracas. Y allá es donde se va a hacer el... Se lo voy a decir porque hace años nosotros llevamos la gandola campesina para Mérida, íbamos a llevar varios grupos de acá del Táchira. Y uno de los grupos, no lo voy a decir aquí tampoco, pero vamos a llevarlo. Y resulta que en las emisoras de Mérida no sonaba ese grupo, no lo conocían. Grupo famoso acá de San Cristóbal. Y una vez sucedió al revés. Hicieron un evento aquí en San Cristóbal, trajeron un grupo importante de Mérida, la cual su música no sonaba aquí en San Cristóbal. Entonces yo siento que hay que también hacer ese trabajo entre difusores, entre locutores, en los que estamos en el medio. A eso iba, Valerio, que eso se tiene que acabar también, porque de eso se trata para que el género florezca y crezca. Se trata de eso, de como dejar un poquito el regionalismo. O sea, aquí, bueno, yo aquí oigo muchas agrupaciones de media. No, pero si vamos a ser regionalistas, seamos regionalistas con los grupos de Venezuela entonces. Porque en esto ya, por cierto, en uno de los tantos grupos que tenemos allí en nuestro WhatsApp de música campesina, comentaban que por qué tanto apoyo a la carranga en Venezuela y no apoyaban a la música campesina en Venezuela. Entonces, que las radios ahorita le dan prioridad a la carranga por el fenómeno heredero y que dejaban de sonar los grupos de aquí. Sí, hay muchos factores, Nelly. O sea, primero, yo creo que hay que hacer como concientizar a los locutores, que no solamente tienen que ser los grupos de la región, un ejemplo. O sea, todos tienen derecho. Y otro punto que yo siempre he tratado de decirlo, yo lo voy a decir aquí en este programa de la Gandola Campesina, son los empresarios, los grandes empresarios. O sea, un evento donde venga, un ejemplo, o sea, artista de talla internacional. Ajá. Ahí tiene que haber un grupo de música campesina de acá de la región de Venezuela. Para apoyar nuestro talento. De esa Así manera, como meten un cantante de música llanera, ¿por qué no meten un cantante de música? O un grupo de música campesina. Entonces, se tiene que, o sea, otra cosa, eso tiene que acabar también. O sea, las grandes empresas, meter con un grupo que meta de música campesina. Bueno, el público fue a ver a tal artista. Nosotros en una feria, usted se acuerda, vino al hotel Willy Colón. El empresario, bueno, los teloneros de Willy Colón, Ciro Albarracín, Alegres Paraderos, yo decía, pero sí, o sea, yo estaba nervioso porque claro, es otro público, es un público diferente a la música campesina, mucho, o sea, una distancia. No, ustedes van a estar ahí porque ustedes son los que están sonando y tal. Sí, vimos los teloneros de este gran artista que venía de los Estados Unidos. Cuando arrancamos nosotros, se quedaron las sillas solas, o sea, se paró todo el mundo.
sea, eran seguidores de Willy Colón, Willy, pero claro. bailaron la música campesina. Y de eso se trata cuando trae un artista al velódromo. Yo he visto un llenazo espectacular. Yo no he visto un grupo campesino ahí. Yo no he visto un grupo campesino. Entonces, los grandes empresarios también tienen que tomar en cuenta, porque eso también lo hacen los empresarios de Colombia. O sea, es más, los empresarios de Colombia le dan más importancia a la música campesina, a veces que Sí, claro. porque presenta un artista grande, ahí van dos, tres campesinos o populares. Antes de cambiar el temita y ya finalizando este conversatorio, usted decía algo muy importante, que las radios apoyen a dejar de ser un poco regionalista y apoyen las agrupaciones como tal. Pero creo que esto es un trabajo mancomunado. ¿En qué sentido? De que no solamente la radio apoya un grupo, sino también que el grupo le interese sonar en la radio, porque es que el locutor, y voy a hablar por todos pero carga maleta. exacto, yo voy a hablar por todos los locutores que apoyan la música campesina, Claro, y estamos sí. seguros que vamos a coincidir en lo que yo voy a decir acá. Pero realmente el locutor como tal o el difusor como tal no puede estar detrás del grupo pidiendo los temas o tal vez pidiendo una entrevista. ¿Quién es el interesado en sonar en una radio? El dueño de la agrupación, como dice, el que quiere besar, Busca la boca. Entonces también es parte, es otro trabajo que tienen que hacer los directores de los grupos, visitar los medios de comunicación, de pronto... O de estar pendiente del reunión. programa, si está sonando o no está sonando los temas. Sí, y de esa manera también se trata, porque si uno graba y el locutor no va a ir a la casa mía a decir, epa, el tema no es para sonarlo ya. No, porque él está ocupado en otras cuestiones. Hay que ir al programa a participar. Aquí estoy yo me llamo Ciro Albarracín, aquí tengo el tema que se viene de los alegres panaderos, se va a titular Las mujeres son benditas. Las mujeres son benditas. Son benditas las mujeres. Aquí yo tengo este tema que promocionenlo, pero si el locutor si no sabe cómo lo va a sonar, también es otro trabajo que tienen que hacer los dueños de las agrupaciones, sí, señor. De pronto, de vez en cuando, hacer una rueda de prensa con los medios de comunicación. Eso es muy bonito, que eso lo hacen allá también. Sí, señor. O sea, no es que yo me esté tomando todo, pero es que eso lo hacen allá los y que eso es lo que paisanos. ayuda a crecer todo esto. Sí, señor. Ciro, ya para finalizar, ¿cómo visualiza Ciro Albarracín o cómo ve Ciro Albarracín la música campesina de aquí a unos años? Bueno, al paso que vamos por buen paso, gracias a Dios, y gracias a todos estos artistas que le han abierto el camino internacionalmente a la música campesina. Yo pienso que la música campesina vamos a llegar a lo que es a Europa, a Estados Unidos. Bueno, de por sí han tenido la oportunidad. Los Serranitos de América, estuvieron el Grupo Eminente, Sol Sureño, han tenido la oportunidad. Ya dieron el primer paso es un paso agigantado de visitar la música campesina en Ecuador, de visitar la música campesina también en Chile con agrupaciones musicales. Pero si nosotros hacemos todo lo que hablamos en el programa La Gandola Campesina, todos los puntos que se trató, el género sube como la espuma, más de lo que está, sube porque de esa manera, esto es un trabajo como entre medios de comunicación, locutores, productores, empresarios, de eso se trata, pero hay que... Y considero que hay que tener identidad con esto. Identidad, si usted tiene identidad con el género, creo que va a servir el trabajo. Voy a poner un ejemplo. A nuestro amigo Iván González allá en España. ¿Quién era Iván González acá en Venezuela? Sí, locutor, difusor, músico, también músico, empresario, porque hizo varios eventos también de música campesina, y que llegó a España y no olvidó sus raíces, que llegó a España y buscó la manera de cómo presenciar la música campesina en España. Porque gracias a Iván, es que estos grupos se han presentado en España, y aquí el grupo Los Chacaritos estuvieron en Ecuador. También es un paso, o sea, muchos. Los Serranitos han estado en Chile también. Los Serranitos, sí. Y fíjate el trabajo que está haciendo por lo menos Iván, ¿sí? Por lo menos Iván con el gocho de las redes, en redes sociales, de difundir nuestro género a nivel mundial, porque eso se ve a nivel mundial el trabajo que está haciendo Iván González. Sí, señor, y eso también hay que reconocerlo, el trabajo que está haciendo Ivancito allá en España. Un saludo para nuestro amigo Iván.
y lo invitamos a que se una con nosotros para hacer este proyecto que tenemos con Elio Ramírez. Seguro que acá en Venezuela. Lo vamos a hacer, Dogo. Sí. Yo sé que con la ayuda de todas las agrupaciones de los medios de comunicación, de los canales de televisión, de los músicos, empresarios, locutores, se va a hacer este evento y va a ser para la historia. Va a ser para la historia porque va a ser algo que se va a hacer, aparte, como si fuera un evento normal, algo de más, algo grandioso nunca de más visto en Venezuela. a otro nivel, a otro nivel. Ciro, de verdad, Gracias, muchas gracias. gracias. Siempre Gracias, amigo de la casa. Gracias por ser parte de el primer programa del podcast de la Gandola Campesina. Gracias, Doguito. Y bueno, el primer programa de la Gandola Campesina, y que reciban muchas bendiciones, de Dios, bendiciones, y que aquí pasen los grandes artistas de la música campesina. Ojalá yo podamos un día tener aquí en este programa de Herederos, los doctores, a mismo Velosa, a los grandes de Colombia, a los grandes de Venezuela. Y quiero darle un saludo muy especial, Doguito, a mi amigo Juan Carlos Alviares, nuestro productor del Son Babedo. Para Carlitos, saludos y muchas bendiciones. Y va para adelante con este proyecto de Juan Carlitos. Muchísimas gracias a toda la fanaticada del género campesino. Así arrancamos una nueva historia de la Gandola Campesina. Saludos a mis amigos de Tudrón SC, Juan Carlos Alviera, nuestro productor general del podcast. Igualmente a nuestra casa radial Buena Compañía, 94.1 FM. Saludos a todos los difusores, a todas las agrupaciones. Esto solo está empezando. Soy el Dogo Negro Ramírez y nos vemos en una próxima edición.